Soy Sofía Molina, periodista en práctica en Corcudec, y los invito a ver la entrevista que le realizamos a Hansel Hernández, contrabajista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. En esta conversamos sobre su formación artística, cómo fue su vida en Cuba y su llegada a Chile, más sus viajes al extranjero con mucha experiencia en el mundo del contrabajo. Todo eso y mucho más en una nueva sesión de entrevistas en Fragmentos de Corcudec. Hola, mi nombre es Hansel Hernández, contrabajista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Empecé a trabajar acá en la orquesta desde el año 2004, cuando se hizo la audición para contrabajo, y tuve la grata sorpresa de que había sido seleccionado para este gran desafío que he venido haciendo hasta ahora. Y yo nací en Cuba y a la edad de 20 años fue que vine a Chile, donde me radiqué y he estado viviendo acá por un periodo de 16 años. De música elemental, Guillermo Tomás, porque en Cuba la enseñanza se divide en 3 niveles. Lo que es nivel elemental, después está el nivel medio y después está el nivel superior, que es ya cuando uno entra a la universidad, en este caso en el Instituto Superior de Arte. Bueno, en Cuba también aprovecho de decir que cada instrumento tiene su propia edad de inicio. Por ejemplo, el piano comienza a los 7 años y el contrabajo comienza, si mal no recuerdo, comencé a la edad de 8 o 9 años. Las pruebas de admisión a los conservatorios son bien selectivas. ¿Por qué quiero decir esto? Ya que toda la educación en Cuba se recibe gratuitamente, el Estado invierte numerosos recursos en todo lo que es la formación de un músico, desde que parte de cero hasta que salimos ya siendo unos profesionales, ¿no? Entonces te van guiando desde todo el proceso, te van moviendo de una escuela a la otra y uno solamente tiene que dejarse llevar. Entonces por eso es que la prueba de aptitud es bien rigurosa y solo un grupo selecto de niños logran finalmente entrar al conservatorio. Las escuelas especializadas en la enseñanza de la música son de doble sesión. Así es la enseñanza normal de un liceo, de un colegio, y por la tarde nos daban almuerzo, y entonces en el mismo establecimiento cambiaban los profesores y era como bien divertido porque en la mañana todo era pura ciencia y en la tarde todo era música, flautas, clarinete. Uy, esta aula está disponible, vamos a estudiar o vamos a practicar, práctica de conjunto. Bueno, entonces canto coral, escuchabas un coro por ahí. Y esos son los recuerdos que tengo en realidad de mi infancia. En todo lo que fue la etapa de 9 años a 15 años, lo único que recuerdo era: tienes clase, tienes otra clase, tienes prueba, tienes tarea, tienes que ir a la escuela. Y eso es lo único que recuerdo. Y tengo los mejores recuerdos siempre. Incluso recuerdo que mi primera clase de contrabajo, cuando llegué yo estaba nervioso, ¿no? Porque era la primera vez que iba a conocer al profesor y me habían dicho: el profesor de contrabajo es una persona muy famosa, tocó en el Buenavista Social Club, porque él es profesor que se conoce en Cuba como nombre de Cachao, y era una eminencia. Y entonces yo me esperaba que me iba a encontrar con un profesor que me iba a decir hola, una cosa así como más solemne, y cuando llego me encuentro que el profesor estaba sentado así en la silla, y me dice: ¿y tú de dónde vienes? Así, pero muy relajado, ¿no? Le digo: bueno, yo quiero aprender a estudiar contrabajo. Y me dice: tú sabes que el contrabajo también se ocupa en la música popular, ¿verdad? Porque él era bajista popular y entonces le encantaba todo lo que eran los boleros, todo lo que era todo eso, ¿no? Y entonces me dice: no, esta clase va a ser bien distinta. Me dice: yo voy a cantar y tú me vas a seguir. Y empieza a cantar: aunque quiera olvidarte, ha de ser. Y esto el bajo hace así. Y yo llegué a mi casa fascinado porque, o sea, dije: wow, el contrabajo tiene cualquier salida, es súper interesante. Y así él nos fue motivando con todo lo que era el tocar el contrabajo, pero desde una manera súper natural y espontánea. Y para terminar esto de la formación en Cuba, posteriormente, después que terminé toda esta etapa a la edad de 14 años, 15 años, entré a estudiar al Instituto Superior de Arte, donde obtuve lo que es la licenciatura en contrabajo, donde ya sabes, todo un profesional para enfrentarte a todo lo que es el mundo laboral actual. Y en Cuba también, en esa época, no estoy seguro si existe actualmente, existía un programa bien riguroso donde uno se comprometía a cumplir con todas las exigencias de la universidad, pero de manera sobresaliente. O sea, no podía sacar menos de 7 en un examen, 6, era como el mínimo, y la presión era todavía mayor. Pero ¿cuál era el beneficio? Que podía hacer la universidad en lo que eran 3 años. Entonces, ¿por qué se crea este programa? Porque
La universidad no está interesada en tener un alumno, no sé, 7, 8 años. Si el alumno puede avanzar, la universidad avanza contigo. Y esa era la idea. Entonces, una carrera que dura 7 años, yo la hice en 3 años. Por eso, a la edad de 15, 16, 17 años, 18, ya estaba terminando la universidad. A la edad de 19 años me graduaba en la universidad. Y al segundo día de graduarme, yo estaba agarrando el avión a Chile. Entonces fue como todo milimétrico. Si la universidad me hubiera retenido, no sé, 2 años más, yo no hubiera podido estar aquí. Así que lo agradezco enormemente. Y también me permitió, te permiten, ¿no? A la vez que tú estás en ese programa riguroso que tú te comprometes a cumplir, siempre y cuando tú estés cumpliendo, te permiten trabajar profesionalmente. Me permitió que a la edad de 15 años entré a la Sinfónica Nacional de Cuba, ganando la audición que la orquesta había hecho para contrabajo. Y por eso fue que a la edad de 19 años ya había tocado en 3 orquestas, lo que es la Orquesta Sinfónica Infantil de La Habana, la Orquesta Sinfónica Juvenil de La Habana y la Orquesta Sinfónica Nacional, con la cual ya había hecho mi primer concierto como solista, el concierto de Kusevinsky. Esta es la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. ¿Qué instrumento te gustaría estudiar? Me dice, y me lleva. Y yo veo, dice que yo vi todo el concierto así atentamente. Miraba todos los instrumentos. Me dice, ya, ¿qué instrumento quieres estudiar? Y esperando que yo le dijera violín, no sé, viola, cello, ¿no es cierto? Que es lo más normal, piano. Y los contrabajos justo en esa hora estaban allá atrás. Y yo recuerdo que a mí me llamó la atención el instrumento, el tamaño. Y no sé por qué le dije, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar ese instrumento. Y mi mamá me dijo, oye, piénsalo bien, ¿no te gusta la flauta? ¿No te gusta el piano? Ese instrumento es muy grande, difícil de transportar. No, yo quiero estudiar el instrumento. Bueno, mi mamá no estaba muy convencida, pero me lleva a las clases de un profesor de contrabajo. El profesor Cachao me ve la mano, me dice, ¿tiene la mano grande? Sí, ese instrumento es para él. Y aquí estoy, o sea, después me fui enamorando de ese instrumento que me ha dado tantas alegrías y esa es como la historia. Hicieron entre directores a dirigir la Sinfónica Nacional de Cuba, donde yo estaba haciendo mi práctica profesional. Y entonces él fue a dirigir la orquesta por 1 semana. Y estábamos tocando. Y recuerdo que después del último ensayo me dijo, ¿tú conoces Chile? Le dije, bueno, sí, sé dónde queda porque nos lo dieron en la clase de geografía, pero no tengo idea si hace calor, si hace frío, no sé. Y me dijo, bueno, es un país muy bonito, me dijo. Y yo soy director de la orquesta de Concepción. Y ahí van a hacer audición para contrabajo. Puedes ganar, puedes perder. Las audiciones son así. Pero a mí me gustaría animarte a que postules, a que vengas y a que hagas la audición. Y bueno, como yo empezaba a vivir mis primeras experiencias profesionales, uno está deseoso de trabajar, de hacer cosas así, recién salido del cascarón de la universidad. Vine, pero no pensando en nada. O sea, vine y dije, bueno, vamos a probar, esta será una de las muchas audiciones que uno tiene que hacer hasta que finalmente gana un puesto en una orquesta, que eso no es nada fácil. Bueno, y me sorprende que hacemos la audición y se reúnen así, me dicen, ¿sabes que hemos decidido ponerte a prueba por 6 meses y después vamos a ver cómo es tu desempeño? Y después de los 6 meses, bueno, me ofrecieron quedarme acá. Yo recuerdo que ese día lloré mucho, porque fue una decisión difícil a los 19 años, así como tan lejos y todo. Y cuando llamé a mi familia también lloró. O sea, ¿pero te vas a quedar? ¿Pero cómo? Y así fue. Y de ahí, bueno, se dieron origen a muchas otras cosas relacionadas con mi carrera, pero fue una decisión que no fue fácil, pero contribuyó mucho también el afecto que fui recibido acá, los colegas, todos. Me mostraban la ciudad, me invitaban a sus casas. Entonces, eso ayuda mucho realmente a que tú tomes la decisión y decir, sí, quiero estar aquí un tiempo o el tiempo que sea necesario. Imagínate, con la Orquesta de Cuba hicimos en el año 2017, antes de venir a Chile, una gira a México con el ícono cubano Silvio Rodríguez. Y nos llevaron allí y yo recuerdo cuando él cantó, habían más de 10.000 personas. Entonces conocimos México con grandes exponentes de la cultura cubana también. Recuerdo que por esa fecha el maestro Leo Brauer me invitó a grabar un disco que era un homenaje a él y Chucho Valdés estaba ahí. No podemos decir que ha sido positivo porque todas las cosas que han pasado, lo que sí podemos hacer como personas individualmente es tratar en medio de la situación que hay de reinventarnos, de aprovechar lo que tenemos a disposición.
Y una cosa que los músicos tenemos a disposición en medio de una situación tan desafiante como la que vive el mundo hoy en día es todo esto de la internet. Por ejemplo, puedo decir que las orquestas de todo el mundo han tenido que reinventarse en el sentido de hacer todos los conciertos online. O sea, muchas orquestas están tocando los conciertos online. La misma orquesta donde estuve tocando en Finlandia está haciendo todos los conciertos online gratuitos y los transmiten en YouTube. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, bueno, esta semana tengo un concierto de la orquesta de Kuopio, después tengo un concierto de la Filarmónica de Berlín, y he estado de concierto en concierto, y es increíble cómo he aprendido. Y también como me acostumbré siempre a estar postulando cosas, en marzo ya recién empezando la pandemia en abril, el maestro Thomas Martin del Reino Unido, que es ex principal contrabajo de la Sinfónica de Londres, porque yo había venido del Reino Unido antes de que comenzara la pandemia. Yo estaba en Londres audicionando en la Sinfónica de Gales, donde pasé a la final igual y pude conocerlos y fue tremenda experiencia. Y yo llegué así con la cabeza así como, ay, tengo que estudiar, qué maravilla, súper motivado. Y entonces, bueno, viene la pandemia y todo se cierra, ¿no es cierto? Que fue el primer cierre que hubo general. Y el maestro también estaba obligado a estar en su casa. Entonces dice, ya, pone en Facebook, todos los que estén interesados en postular, manden un video tocando y yo les voy a hacer clases gratuitas en este tiempo de la pandemia para ayudar a los contrabajistas de todo el mundo. ¿Qué te imaginarás? Que yo mandé el video. O sea, y entonces me eligieron y he estado todo este tiempo de la pandemia trabajando duro lo que es la técnica, todo con el maestro. Y de verdad, mis más profundos agradecimientos al maestro Thomas Martin. Cuando subo algún video, todas las personas de acá de Chile que estén viendo esto, mandarles un abrazo gigante. Decirles que todo esto va a pasar, que pronto hay que siempre creer y pensar positivo para nuestra propia sanidad y nuestra propia salud mental. A todos los artistas que hoy están confinados, va a llegar el momento en que creo, soy positivo y creo que en algún momento la tierra se tendrá que llenar de música. Se tendrá que llenar de arte en todos momentos. Mandar un saludo a todas las personas que siempre me han acogido en sus casas. Desde que llegué a Chile, a mí no me faltó durante los 2 primeros años que estuve en Chile una invitación a una casa de una persona cada fin de semana. Y el fin de semana es cuando más se nota la soledad. Porque en aquel momento estaba lloviendo, yo me acuerdo, pero corto, le cuento que llegué y yo llegué sin abrigarme. O sea, llegué con una polera de mangas cortas. Y llegué en el mes de junio a Concepción cuando llovía, que eran 2 semanas que no paraba. Y llegué con unas chalas, porque en Cuba tú te pones esos zapatos que son abiertos. Y sabes que me creerán que el director de la orquesta en ese momento fue a su casa y vino con ropa abrigadora de su casa. Eso no tenía que hacerlo y lo hizo. Y fue al hostal donde yo estaba, en su auto, y me dijo, ven, mira, esto para que te abrigues, estos zapatos para que... O sea, esas cosas humanas preciosas que tenemos, o sea, que nunca las perdamos. Después no me faltaba ninguna invitación, o sea, siempre los mismos colegas, Hansel, ¿cómo eres de Cuba? ¿Por qué no vienes a tocar con nosotros? Vamos a tocar aquí, tú que tocas el contrabajo. Se aburrieron de invitarme siempre. Y en los ensayos siempre me decían, hola, el cubano, o sea, nunca me faltó durante los 2 años, que es cuando más necesité adaptarme. Y quiero decirle a todas esas personas, darle mi más profundo agradecimiento y decirle que gracias a ustedes y gracias a la acogida que recibí en Chile fue que finalmente tomé la decisión de quedarme, y actualmente tengo la nacionalidad chilena también, así que ahora soy chileno.